Nuestro Señor Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer ¿qué? O sea, conflictos internos. Por eso hablaba al inicio de las iglesias abarrotadas, porque esas iglesias hacen lo que les gusta. Cuando usted canta, ¿a quién le debe gustar? ¿A usted o a Dios? ¿Job era santo? Así que al día de hoy se titula la reflexión que quiero compartir con ustedes, no se sorprendan. No se sorprendan, ¿por qué? Porque hoy en día nuestra iglesia tal vez se ve de pocos miembros, tal vez pequeña, y tal vez otras proliferan de personas, se abarrotan de gente. Y es que sucede que el evangelio que nosotros como iglesia enseñamos no es un evangelio cómodo, no es un evangelio que se ajusta, no es un evangelio que ajusta a Dios a sus conceptos, sino al contrario. Nosotros nos esforzamos por aceptarnos a los conceptos y estatutos divinos. ¿Por qué no debemos sorprendernos? Porque somos el blanco del enemigo. Cuando queremos hacer las cosas bien, que honran a Dios, Él tiene que buscar lo que todos ustedes comentaban en el repaso de lección: tergiversar, enredar, alejar, que pensemos, que creemos y que alabamos a Dios, pero a nuestra manera. Y así el enemigo nos engaña. Y por ende, cuando usted quiere servirle a Dios y usted quiere hacer las cosas de manera positiva y bien hecha, el enemigo hace planes. Y en ocasiones nos toca sufrir y en ocasiones tenemos que enfrentarnos a la enfermedad, a la escasez o a lo que sea. Pero es allí en lo que vamos a meditar hoy. ¿Cómo alabamos a Dios cuando hay victorias? Pero ¿cómo alabamos y servimos a Dios cuando hay derrotas y heridas? Así que allí sentaditos vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Maravilloso Dios, amante Padre, en este momento y de manera especial, Señor, queremos pedir tu autorización, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo, para que al abrir tu palabra, Señor, tu iglesia, nosotros como familia espiritual, seamos edificados en tu verdad y salgamos de aquí, Señor, motivados para seguir por este maravilloso camino que tú nos has dado. Gracias por tu misericordia y tu amor, porque tu Espíritu Santo nos trae aquí y eso quiere decir que vamos por buen camino. Bendice tu palabra, Señor, y bendícenos en este momento, y que todo lo que hagamos sea solo para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Así que allí vamos a ver unos conceptos muy importantes y vamos a ir a la primera cita bíblica, que la encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. No olviden el título, no se sorprendan. Primera de Pedro, capítulo 4, nos vamos a situar versículos 12 y 13. Y allí la palabra de Dios dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13 dice lo siguiente. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran ¿qué? Alegría. Primero, quiero que entiendan algo que es una realidad en la vida de la persona o el ser humano que decide aceptar la bendición de ser cristiano. Cuando bajamos a las aguas bautismales, el Señor promete para nosotros compañía, protección, cuidado, dirección. Por ende, cuando usted acepta el llamado, baja las aguas bautismales, hay un cerco de protección para usted. ¿Por qué? Porque queremos aplicar lo que está aquí escrito, porque queremos agradar a Dios. ¿Entendido? El mundo enseña que en medio de los problemas y circunstancias difíciles que enfrentemos, debemos tener calma, tranquilidad. Pero la Biblia enseña también que debemos tener tranquilidad, pero aparte le suma otra cosa más. ¿Qué le suma? Gozo. Es allí la reflexión. Amados, no os sorprendáis, sino que sientan gozo por la prueba que ustedes están viviendo. Porque si usted en este momento se está enfrentando a una crisis, si usted en este momento se está enfrentando a un problema, tiene que tener la plena seguridad
de que Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que a los hijos de Dios todas las cosas al final, ¿qué? ¿Algunas o todas? Todas, hermanos. Quiere decir que cuando usted acepta el llamado, Dios le asegura con certeza, con promesa, que lo que usted pase en esta tierra, sea bueno, sea negativo, sea difícil, sea doloroso, tiene un propósito y al final será para su bien. No lo digo yo. Y por eso, cuando usted entiende esto, puede sentir en su corazón gozo. Pero para poder entender y poder vislumbrar todo esto, se necesita algo importante. El ser humano se ha equivocado en algo, inclusive nosotros como profesos cristianos. Mateo capítulo 6, versículo 33, todos nos lo sabemos de memoria. ¿Alguien lo sabe? Mateo, sabemos cómo dice, hermana. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad. Y algunas cosas le añado. ¿Cómo dice? Todas, hermanos. La clave para entender nuestro camino, para entender nuestra vida y el direccionamiento divino está ahí. Pero el ser humano, inclusive el cristiano, invirtió el texto. ¿Por qué? Porque el texto enseña que primero Dios y su justicia. ¿Qué dijo Jesús cuando lo encontraron los papás? ¿Qué haces aquí? Y él que dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. El texto enseña que si yo lo elijo a él primero, él me va a dar todo lo demás, mi entorno, mi trabajo, mi salud, y lo que pase que tal vez yo vea negativo, tiene un propósito. Pero como conocedores del Evangelio a veces invertimos el texto, y entonces madrugamos, corremos, salimos, vamos, hacemos, decimos, y todo el día con responsabilidades, y al final, si nos sobra tiempo, estudiamos. Si nos sobra tiempo, oramos. Si alcanzamos, vamos a la iglesia. Si podemos, porque primero nuestras ocupaciones. Y el éxito está ahí. Por ende, cuando usted invierte el texto de Mateo 6:33 y primero busca la añadidura y al final, si le alcanza, busca a Dios, cuando llegue el fuego de la prueba, le va a doler mucho más. ¿Por qué? Porque usted está desenfocado, hermano. Por eso el texto dice, y por eso el tema dice: no se sorprendan, entiendan. Ustedes, si están en un relacionamiento con Dios, van a estar preparados para absolutamente todo lo que ustedes enfrenten, porque su fe está cimentada en un Dios que direcciona, que dirige y que está al control de su enfermedad, de su falta de dinero, de su falta de trabajo. Pero si invertimos el texto, estamos en problemas. Porque así sigamos en la iglesia, vamos a seguir acá, pero súmele a eso sufrimiento. Va a sufrir, porque no va a entender. Y tal vez en algún momento usted le va a decir a Dios: ¿pero por qué? Pero cuando usted elige primero a Dios, usted no se sorprende. Y usted sabe y entiende el primer concepto, que estamos en medio de un conflicto. Donde el blanco no es el borracho. El blanco del enemigo no es el que está ahorita trabajando y en sus cosas. El blanco del enemigo es aquel pueblo que quiere guardar los mandamientos y que quiere honrar a Dios con su comportamiento, que es la predicación más grande. Porque la predicación más grande no es esta que hacemos en una plataforma. La predicación más grande es cuando yo salgo y cómo me comporto allá. Entonces, si usted trata de ser un buen cristiano, adivine quién lo está analizando. Y la Biblia dice que él anda como ¿qué? Él no anda con rodeos, hermanos. Él se conoce la Biblia completa y él sabe cómo puede engañarnos y cómo puede aislarnos y apartarnos, porque muchos de acá se han ido. Y yo sé que ustedes también lo han vivido, como yo lo he vivido también. Muchos hermanos en medio de sus situaciones se han alejado, porque el golpe y el dolor ha sido tan grande que ellos se van. Por el trabajo, por la salud, por una esposa, por un esposo, porque el enemigo es un estratega, hermanos, y él lo que quiere es destruir, apartar. Y si invertimos el texto, por eso pasa lo que pasa. Por eso muchos se van, porque queremos primero la añadidura antes de darle el primer lugar a Dios. Primer concepto, conflicto. Comentario bíblico dice que mientras se libre el gran conflicto entre Cristo y Satanás,
por las almas de los hombres, el cristiano puede esperar una diversidad de pruebas y problemas tramados por Satanás para destruir la fe del cristiano en Dios. Ahora, el panorama parecería desalentador por lo siguiente: un enemigo que lo tiene en la mira y que quiere atacarlo a toda hora, hacerle daño, alejarlo y asesinarlo. Ese es el plan del enemigo. Pero la Biblia me enseña, y lo que yo les compartía del cerco de protección, es que el enemigo no puede hacer nada que no esté autorizado ¿por quién? Por Dios. Él puede planear lo que quiera, pero si usted está bien cimentadito y si usted cree en la dirección divina, el enemigo no puede hacer ni puede ir más allá de lo que Dios se lo permita. Siguiente cita. Entonces, primera palabra o concepto: conflicto. Estamos en medio de un ¿qué? Conflicto. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, y allí nos va a repetir la misma palabra que yo les dije ahorita. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Y cómo inicia? Santiago 1, versículo 2 al 4 inicia diciendo: hermanos míos. ¿Cómo dice la siguiente palabra? Gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Parémoslo ahí. Versículo 2 dice: hermanos míos. En la mía dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora yo le pregunto, ¿cómo usted puede gozarse al enterrar a un familiar? Yo siempre digo, de la teoría a la práctica hay un abismo. Porque nosotros enseñamos y hablamos y predicamos con fuerza y le hablamos a la gente con fuerza, pero cuando su familiar es el que usted está enterrando, cuando usted ora cuando él está enfermo y usted clama con fe y usted le cree a Dios y usted está seguro que Dios lo sana, y al final ¿qué? Muere. Vimos un testimonio: la esposa del pastor sanó, pero ¿y qué tal si no? El texto dice gócese, sienta alegría, porque eso es gozarse. Pero ese es ¿cómo lo hablamos? Es el nivel al que Dios quiere que lleguemos. Es el entender que así el mundo se nos derrumbe, confiamos en lo que decía la hermana, la voluntad de Dios. Ahora, cuando usted entiende esto lo lleva a la practicidad del evangelio. El evangelio, más allá de dogmas y religiones, se basa en una sola cosa. Dios nos buscó para una sola cosa: relacionamiento. ¿Relacionamiento con quién? Con Él, exactamente. Conocer quién es Dios. Cuando yo conozco a Dios y sé quién es Dios y cómo se comporta Dios, tengo la seguridad de que Dios dirige mi vida, de que Dios está conmigo. Y si Él permitió las cosas, aunque me duelan, debo aceptarlas con gozo, porque Él quiere lo mejor para mi vida. Yo tengo la experiencia, tengo 3 fallecidos en mi familia, y les voy a hablar del segundo fallecido. Y yo incluso en ese tiempo estaba pasando por una situación compleja, por eso, cuando los acompañé aquí. Él era un hombre militar que se pensionó del ejército, rozagante, que en sus 20 años como soldado profesional jamás le pasó nada. Y oramos por él porque cuando vino el 2021, el COVID-19, lo tocó. Y oramos 2 semanas por fe, con fe, creyendo, seguros que Dios iba a obrar. Y adivinen, murió. Y lo más difícil era darle la noticia a mi mamita. Solamente 2 adventistas de la familia, mi mamá y yo. Y mi mamá, en el primer hijo, cuando falleció, usó la misma frase que usó con el segundo, que es con el que estoy hablando en este momento. Cuando le decimos, mi mamá se quebranta, porque es su hijo, porque el anhelo de ella era que sus hijos la enterraran a ella, no ella enterrar a sus 2 hijos, porque ya era el segundo, en orden. Y ella dice, me duele, llorando, pero fue la voluntad de Dios. Al pasar de los días, usted empieza a analizar y dice, sí, tal vez más adelante hubiera podido haber pasado algo grave. No lo sabemos,
Nosotros hay cosas que no entendemos de Dios y por eso su misma palabra dice, mis caminos no son como vuestros, ni mis pensamientos. La muerte es solamente un paso que nos acerca ¿a quién? A Dios. Entonces el texto dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Hoy en día yo soy feliz, los extraño, claro. Y hace un año murió mi mamá. Mi mamá también ya se fue. El enemigo se enfoca y si Dios permite, lo golpea. Pero yo he aprendido que hay un propósito, que tal vez no lo he encontrado o tal vez estoy en él, pero hay un propósito, porque su palabra me enseña que nada malo me va a pasar sin la autorización divina. Y si me pasa es porque hay algo que yo debo aprender, es porque hay algo que Él me quiere enseñar, algo que me tiene que entregar, que Él quiere darme, y solo en mitad del dolor y de la tristeza lo voy a hacer. Ahora el texto dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá ¿qué? Paciencia. ¿Cómo sigue diciendo? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La primera palabra o análisis era conflicto, el segundo es proceso. Todo lo que a nosotros nos pase hace parte de un proceso, de un plan que usted y yo no alcanzamos a vislumbrar, que aún no entendemos. ¿O usted cree que Moisés, cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente, iba a llegar a imaginar que iba a hacer todo lo que hizo? Inclusive que iba a ser partícipe de abrir el mar rojo. Él no sabía. Solamente Dios lo llama y él acepta. Todo hace parte de un proceso. Y pregunto, ¿cuánto duró Moisés en el desierto? Después de que era un príncipe que iba a heredar el trono, estudiado en las mejores universidades, capacitado para dirigir y gobernar una nación opulenta, poderosa, cómoda. Y Dios lo saca ¿para dónde? A un desierto. Ahora, ¿ustedes creen que el desierto es fácil? Nosotros aquí sentaditos, cada uno de nosotros se ha enfrentado a un desierto. Dependiendo de cuál, porque todos somos diferentes. Pero todos hemos sido llevados en algún momento a un desierto. ¿Y qué encontramos en ese desierto? Y en medio de esa tristeza, ¿quién estaba ahí esperándonos? Dios. El ser humano, cuando está bien, tiende a olvidarse de su creador. Pero cuando es llevado al desierto, cuando sufre, cuando llora, cuando no hay salida, busca a Dios. Y allí está Dios para nosotros. Todo hace parte de un ¿qué? Proceso, hermanos. Si en este momento usted está pasando por un problema, sea económico, sea familiar, sea de salud o el que sea, entienda, hay un conflicto y Dios te está procesando. Y eso es positivo. Por eso el texto dice, gócese. Porque si usted entiende, Dios está trabajando en usted. Dios se enfocó en usted y lo llama y lo trae sin mirar que hay muchas personas, porque a veces damos por sentado estar aquí. Pero entienda que esto es una bendición y un privilegio. Afuera muchos se están perdiendo. Y yo digo, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para que el Señor me mirara? ¿Qué hice yo para que Él se fijara en mí? Ese solo hecho debiera hacerme sentir feliz. Porque yo podría estar en el pantano, en lodazal en el que yo estaba. En una cantina o donde yo estaba antes. Un sábado, un día como hoy, ¿qué haría yo en el mundo? Salir de trabajo, ponerme a tomar, en la noche una discoteca, no sé. ¿Qué haría yo en el mundo? ¿Y yo merecía que Él me buscara? No. Y fue hasta allá, a ese lugar, a ese lodazal, y me trajo. Ese solo hecho, hermano, de que usted esté aquí, mientras muchos están perdiendo, es un hecho de que usted debiera ser feliz, sonreír. Pero no es un evangelio cómodo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro siempre. Nuestro Señor Jesús dijo, yo no vine a traer paz. Yo vine a traer ¿qué? O sea, conflictos internos, luchas que usted libra con lo que a usted le gusta y con lo que le agrada a Dios. Por eso hablaba al inicio de las iglesias abarrotadas.
porque esas iglesias hacen lo que les gusta. Pregunto en el tema de música, porque en el tema de música tienen diversidad de géneros ellos, y cantan de cualquier manera y lo que sea. Pero usted les pregunta, y muchos comentan que esta iglesia es aburrida por su manera de alabar. Entonces yo le hago esta pregunta a usted. Cuando usted canta, ¿a quién le debe gustar? ¿A usted o a Dios? Entonces, es lógica. Yo alabo a Dios con este tipo de música porque es la música que le gusta ¿a quién? A Dios. Yo guardo el sábado porque hace parte de 10 mandamientos que ordenó ¿quién? Dios. Por ende, yo no puedo acomodar a Dios a lo que a mí me gusta. Si lo hiciéramos, estamos diciendo que el poder de Dios es limitado y estamos, ya no es un Dios, sino un Diosito pequeñito, que yo lo puedo moldear a mi gusto. Pero el Dios al que yo alabo y al que yo sirvo es fuerte, grande, omnipresente, omnisapiente, poderoso en poder, que es amor, pero también es fuego que instituye sin preguntar. Él no nos tiene que aclarar porque el sábado, Él no nos tiene que aclarar porque la prueba, simplemente debemos que obedecer, porque cuando estudiamos su palabra, ella dice que lo que le pasa a los hijos de Dios está dirigido por Él, con un propósito y con una misión específica: bendecir a otros. Dios no se puede acomodar a nuestros pensamientos. Por eso cada vez que usted canta para agradar a Dios. Usted lo hace porque quiere honrarlo, no porque es que esa canción sí me gusta. Ahí hay un egoísmo muy grande. Cristo es el ejemplo supremo para nosotros. Y yo les pregunto, ¿ustedes en algún momento en lo que han sabido de Jesús lo han visto pensando solamente en Él? Nunca, hermanos. Nunca. Siempre pensaba en los demás. Cuando la hermana preguntaba, ¿quién se asemejaba? Hay muchos ejemplos. El principal, Cristo, se asemejaba en su totalidad a Dios. Pero yo admiro a Pablo, preso, encadenado, no en una cárcel como las de ahora, en una mazmorra. ¿Una prueba estaba enfrentando? Claro que estaba enfrentando una prueba. En ese mismo cuarto, lleno de humedad, hacía sus necesidades y también comía, porque qué inodoros iban a ver. ¿Y él qué hacía? ¿Él pedía por él? No, él se preocupaba por quiénes. La hermandad. Egoísmo cero. Por eso la prueba a veces Dios la permite, porque solo en la prueba se quebranta todo ese carácter pecaminoso que a veces tiende a dominarnos. Y por eso Dios permite en nosotros procesos. Comentario bíblico dice que el gozo y el valor del cristiano no se basan en las circunstancias externas. O sea, querido, la felicidad es una decisión. Usted elige si es feliz o no. Acá hay bastantes argumentos para ser feliz. El primero, Dios nos llama sus hijos sin merecerlo. Segundo, nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice más cosas de nosotros. Tercero, Mateo 6:33 nos decía, si me buscan a mí, yo les voy a suplir todo lo que ustedes necesiten. Ustedes tienen sueños, claro, yo tengo los míos, obvio. Dios que dice, elígeme a mí, yo te voy a dar esos sueños si están de acuerdo a ¿qué? Mi voluntad. Pero ¿lo creen o no lo creen? Debemos creerlo, debemos interiorizarlo. Ser feliz es una decisión, no importa el entorno, no podemos ser felices ni por una persona, ni por un trabajo, ni por lo que la gente piense o diga de nosotros, porque tal vez la familia nos cuestione y nos dé la espalda cuando nos convertimos a una religión como esta. Pero usted elige ser feliz, porque Dios está trabajando en usted. Ahora, el gozo y el valor del cristiano no se basan en las circunstancias externas que con frecuencia pueden ser sumamente desagradables, sino en la fe, en la providencia soberana de Dios. La filosofía habla de aceptación y tranquilidad, pero la palabra de Dios dice aceptación y gozo, alegría, felicidad, porque el Dios al que yo creo es más grande que mi problema. El Dios al que yo alabo es más grande que mis sueños.
y Él me puede dar lo que yo anhelo, si esto me ayuda a crecer espiritualmente. Voy a hacer una pregunta. No pasa nada que respondan mal. Y si quieren en la casa lo van a estudiar. ¿Job era santo? ¿Job era como usted y como yo? Porque la Biblia dice que la justicia del ser humano es como trapos de inmundicia. Y ahorita les voy a dar un texto que reafirma lo que yo les estoy diciendo. Job se esforzaba por hacer las cosas, por agradar a Dios. ¿Y Dios cómo lo veía? Santo. Porque el que usa la expresión de Job, ¿quién es? Dios. Job en ningún momento, ni ningún otro ser humano dice Job es santo. ¿Quién lo dice? Dios. Entonces usted no cree que a usted Dios lo ve como una persona, o como una mujer, o como un hombre o un joven, santo, justo. Así lo ve Dios, porque Dios no ve lo que usted es en este momento. Dios lo ve como usted va a llegar a ser. Y por eso cuando habla de su pueblo, Él dice es una nación santa. Porque así nos visiona Él, así nos proyecta Él. Porque Dios es un Señor que se proyecta a futuro y ve en nosotros lo que tal vez ahorita no tenemos. Por eso Job era un ser humano que como tú y como yo luchaba con su naturaleza, luchaba por agradar a Dios, intervenía e intercedía por sus hijos. Pero el cerco del cual yo les hablo, ¿qué? Se abrió. Y ahí es donde yo les digo lo siguiente. Si usted en este momento, escúcheme, si usted en este momento está pasando una prueba, recuerde el relato de Job. Un Satanás, un conflicto, un proceso, pidiendo permiso. Yo voy a tocar a Leonardo. Él te sirve, dice Dios, Él me sirve, Él predica, Él visita, Él hace lo que trata de hacer para agradarme. Y Satanás dice, claro, le diste su familia, le otorgaste un buen trabajo, está estable, pero quítale algo, a ver si no reniega. ¿Y qué dice Dios? Tócalo, pero no le quites la vida. Y se vienen las situaciones difíciles, y se viene la muerte, y se viene tal vez la escasez, y se viene el dolor y las heridas. Y el enemigo expectante, mirando, queriendo asesinarte, queriendo lastimarte, pero Dios le dice, hasta acá. Yo te dije que hasta ahí. De ahí para allá no puedes pasar. ¿No les parece algo maravilloso a ustedes? El ser humano afuera está... Y les voy a explicar algo. La gente saca el Salmo 91 como una estampita. Que para las brujas, que para yo no sé qué, que para... Pero entienda, el Salmo no se le aplica a todo el mundo. Salmo 91, versículo 1, tiene la clave. ¿Por qué? Como dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de ahí para allá, Él ofrece protección, da promesas de compañía, de seguridad, de que así pase por donde pase, yo voy a estar. Pero al principio dice, ¿y qué es habitar? Habitar es convivir, hermanos. Por eso los ejemplos bíblicos, Cristo en la puerta tocando. Yo estoy a la puerta y llamo. Todo tiene que ver con lo mismo. Habitar, relación, obediencia, firmeza, pasos de fe. Si el ser humano vive a su acomodo, vive como le gusta, hace lo que le agrada, obviamente no está habitando con Dios. Entonces la promesa no se puede aplicar. Las promesas de la palabra de Dios, si usted las analiza bien, son condicionales y todas la llaman o lo llevan a una relación con Él. Donde Él hace su parte y usted ¿qué? Hace la suya. Si usted mira todas las historias de todos los profetas, de todos los apóstoles, de todos los discípulos, de todos los que están aquí plasmados, todos tuvieron que hacer su parte. Y todos tuvieron un inicio en el que fueron imperfectos, con errores, pero poco a poco y a medida que iban trabajando con Dios, que iban habitando con Dios, que iban relacionándose con Dios, en medio de las pruebas, de los golpes, de las cosas, iban creciendo espiritualmente. Y llegaban a convertirse en esa persona santa, sin darse cuenta. Porque es que lo maravilloso de esto es eso, que usted no se da cuenta. Porque si usted cree que ya, está muy lejos, querido. Está muy lejos. Si usted dice, y me perdonarán por lo que voy a decir,
Pero si usted dice, yo quiero que Cristo venga ya, usted está siendo egoísta. Porque mire los que están afuera perdiéndose. ¿Acaso no tenemos familiares que queremos que estén allí? Quiere decir que usted, en vez de estar listo, está muy lejos. Pero todo radica en mi relacionamiento con Dios, conocerlo a Él. Ahora, Job, capítulo 42, versículo 5. Y allí vamos a extraer algo maravilloso. De por qué yo les estoy diciendo que Job, en su totalidad, no estaba santo. Job necesitaba un proceso. Job, capítulo 42, versículo 5. Y allí la palabra de Dios dice lo siguiente, es un texto cortico, pero dice todo. Job 42, versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. ¿Después de qué? Después de toda la tormenta que llegó a su vida, después de todo lo que pasó, él se dio cuenta que realmente le faltaba. Por eso él dice, o sea, yo era adventista, yo guardaba el sábado, yo ofrecía sacrificios, yo daba el diezmo, pero aún no te había visto. Solo en medio de la tormenta, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, de su enfermedad, vio a Dios. Por ende, él era un ser humano como tú y como yo. Pero Dios obró, Dios sanó, Dios levantó, Dios le entregó y le repuso más de lo que alguna vez tuvo. ¿Por qué? Porque en medio de su debilidad, porque Dios lo cuestiona y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el cielo? Cuando hice la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo decidí qué color ponerle a las flores? ¿Dónde? Nosotros como seres humanos no tenemos la inteligencia, ni la sabiduría, ni el conocimiento creacional, ni espiritual que tiene Dios. Por ende, no debiéramos cuestionar absolutamente nada de lo que Él permite en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos gozarnos y cómo podemos entender esto? La base principal que he repetido, relacionamiento. Cuando usted se enamora de alguien, usted quiere pasar tiempo con esa persona. Ir a la tienda por una bolsa de leche, hasta por una bolsa de aseo, van los dos. ¿Sí? Cuando una persona, un hombre, una mujer se enamora, no ve la hora de salir de la iglesia para hablar, si no están hablando ya, ay, está bonita la predicación. Así, usted quiere es estar sabiendo, conociendo qué está haciendo, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace. Ya sabe usted, este color le gusta a él, no, este no. Que come esto, pero le gusta bajito de sal. Cosas así, el helado, no, que el chocolate, no, que a él no le gusta el chocolate o que a ella sí le gusta. Ustedes no entienden que así es, eso es lo que quiere Dios con nosotros, que nosotros nos enamoremos de Él a tal punto que querramos aprender de Él, conocerlo más. Pablo respiraba a Cristo a tal punto que él decía que para él el vivir era ¿qué? Y el morir ¿qué? Era una ganancia. O sea, su relación era tan estrecha y disfrutaba tanto, porque yo digo eso, disfrutaba, hermano. Cuando usted está con alguien que a usted le gusta, que usted quiere, usted disfruta estar ahí, usted disfruta hablar, sentarse en un andén solamente a hablar, a mirar a los otros comer helado, así sea, y usted no. Pero usted lo disfruta. Dios quiere eso, para que nosotros podamos entender de las circunstancias a nuestro entorno, de por qué nos lastiman, de por qué nos dañan. Cuando estamos en esa relación estrecha, nada va a apagar nuestra sonrisa. Nada, hermanos. Porque Filipenses 4, versículos 6 y 7 lo dice. Allí está la clave también, o sea, la palabra es tan recta, tan santa, tan pura, que ella no se contradice en nada, ella amplifica y amplía. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, por nada. Hermano, por nada. De la teoría a la práctica hay un abismo. Y yo pongo un ejemplo, el que debe el arriendo y está sin trabajo, se postra de rodillas, ora con fe, clama con poder,
cree en Dios, yo sé que me vas a ayudar, por un trabajo de alguna manera, tú vas a obrar el milagro. Y se levanta de sus rodillas, da 3 pasos y dice, ¿y ahora yo qué hago para conseguir esa plata? ¿Pasa o no pasa? Pasa, hermano, en diferentes circunstancias pasa. Cuando usted está listo, usted suelta la carga, suelta el problema y dice, acá te lo dejo, yo no voy a cargar más. Exacto, hermano, eso es lo que quiere Dios. Pero como nuestra relación no es tan estrecha, limitamos el poder de Dios. Dudamos, lo que dice la hermana. El enemigo es tan sutil, hermano. Es que el enemigo es tan sutil que usted está aquí, pero duda todavía a veces. Y él ahí, con la cascarita, porque sabe que así lo va enfriando, lo va enfriando, lo va enfriando. Él no lo va a sacar de taco. No, lo va enfriando ahí. Ya tiene la duda, ya tiene la duda. Por eso hay una canción por ahí que dice Despacito. Ah, ya tiene la duda, ya tiene la duda. Cuando usted, querido hermano, le cree a Dios, y le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros basamos los milagros y el poder de Dios en nuestra lógica. Pedro caminó ¿sobre qué? ¿Es algo lógico? ¿La ciencia lo contradeciría? Obvio, ¿no es que es líquido? Para abajo. ¿Pero caminó o no caminó? ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Es algo real o está escrito en este libro? Y no sé. ¿Lo cree o no lo cree? Pedro caminó sobre el agua. Hizo algo que científicamente es imposible. Lógicamente es imposible caminar sobre el agua. Pero miró a Cristo, y cuando miró a Cristo sucedió ¿qué? Lo imposible. Pero nosotros basamos a Dios en nuestra lógica, y no es porque Dios no tenga el poder de obrar milagros, no, es porque nosotros no le creemos a Dios y sus milagros. Eso es lo que pasa. Pedro camina sobre el agua y toma 2 actitudes que nos pasa a nosotros conociendo a Dios. Primero, mira a los otros caminando sobre el agua y ustedes no. Orgullo. Elena de White dice que lo primero que sintió, yo soy especial, yo soy diferente, puedo caminar sobre el agua. Luego, a lo que gira la mirada, ya no ve a Cristo, y que ve la tormenta, los problemas, todo lo que nos acompaña cuando estamos a punto de hacer lo imposible. ¿Y qué le pasó a Pedro cuando hizo eso? Se hundió. Y ahí sí, cuando se estaba hundiendo en medio de la tormenta, grita, ¡Jesús, sálvame! Y Jesús se le acerca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te desenfocaste? ¿Por qué dejaste de mirarme a mí? No eres tú, soy yo. Tienes que seguirme a mí. ¿Qué pasa con nosotros? Que nos desenfocamos, hermanos. ¿Qué es lo que quiero en esta mañana? Que se preparen. ¿Para qué? Para cuando llegue la prueba, o si ya la estás viviendo, la salida está aquí. Un paso de la felicidad está aquí. Aceptación, resiliencia, eso hace parte de la vida de un cristiano fiel, devoto, que cree en Dios, que sabe que puede caminar sobre el agua. ¿Usted cree que usted no puede? Yo creo que puedo. Yo creo que puedo, porque en mi vida han pasado imposibles a los humanos. No necesariamente he caminado sobre el agua, pero han pasado cosas que son imposibles, hermanos. Cuando he decidido creerle a Dios, Dios ha obrado milagros y yo lo he visto. Por eso entiendo que entre más tiempo pase con Él, más seguro voy a estar. Esto que les estoy predicando no es para ustedes solamente, es para mí también, porque yo también tengo fallas y a veces corro en las mañanas por la añadidura primero y me olvido que primero es Dios, y que si yo quiero el imposible en mi vida, debo obedecerlo a Él, y si está en su voluntad, Él me lo va a dar. Yo lo creo. ¿Usted no lo cree? Todos somos llamados a creerle a Dios. El comentario bíblico dice que, la siguiente frase, la primera era conflicto, en medio de un conflicto. Segundo, proceso. Dios permite las situaciones difíciles porque debe procesarnos. Después de ese proceso viene lo que dice Job: de oídas te había oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Transformación.
Todo lo que pase en nuestra vida tiene un propósito de transformación y crecimiento espiritual. Nosotros no somos la iglesia que enseña a que habemos miembros de banca que no participan y que no sirven a Dios. No, nosotros enseñamos que todos y cada uno de los que están aquí sentados tiene una misión. Usted sabe hacer algo que yo no, y Dios sabe. Y Dios quiere usar eso que usted sabe hacer en pro de su obra. Porque siempre, yo decía, era cómo puedo enfocar mi capacidad al servicio de Dios. Mis amigos me cuestionaban porque yo hablaba mucho. Y yo decía, ¿cómo puedo utilizar eso para servirte a ti? Y heme aquí, a donde me llaman, voy, predico, enseño con el deseo de que todos seamos felices, hermanos. Porque eso es lo que quiere Dios. Paz en medio de cualquier tormenta. Sigue diciendo, Job revela su transición desde una experiencia religiosa primero, formada desde la tradición, a una experiencia basada en la comunión y la relación personal con Dios. Su experiencia ha hecho que Job aprenda el significado de la palabra fe. Su visión de Dios le ha inducido a rendirse a la voluntad divina, pase lo que pase. La voluntad divina, su entrega a Dios, ya no es afectada por ninguna de las circunstancias a su entorno. Ese es el final de la transformación. Que usted se le puede derrumbar la casa o lo que sea, pero usted está seguro, firme, cimentado, porque conoce y se relaciona a cada instante con Dios, porque ama a Dios. Afuera dicen, ay, yo amo a Dios, pero ¿qué implica amar? Hay implicaciones en amar. Usted y yo las conocemos, por eso damos pasos de fe y debemos seguir caminando este camino de fe. Aceptación. Les voy a compartir, ya casi culminando, una porción del Espíritu de Profecía, Promesas para los Últimos Días, capítulo 33. Se titula Promesas para los Probados. Promesas para el pueblo de Dios, hermanos. Es una bendición. La Biblia, Espíritu de Profecía, hay promesas para nosotros. O sea, y no son promesas del vecino, ni de mi papá, ni de mi mamá que me dijeron que me iban a ayudar. No, Dios, es Dios, hermanos. Entiendan, es Dios, no es Diosito, no es de pronto si quiere. No, son promesas para nosotros. Y un Dios eterno, un Dios eterno. Nuestra madurez no alcanza a contemplar Él desde los tiempos de la eternidad, hermano. Nosotros somos un lunar en este universo vasto, cosas que no contemplamos. Él te dice, estas promesas son para ti que estás aquí sentado hoy. Dice lo siguiente, si recibimos con fe la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar, se convertirá en la mayor bendición de nuestras vidas. El golpe cruel que marchita los gozos terrenales nos hará dirigir los ojos al cielo. Ahora, en Joyas de los Testimonios, tomo 1, capítulo La bendición de las pruebas y la adversidad, dice: las pruebas a las cuales son sometidos los cristianos en la tristeza, la adversidad y el oprobio son los medios designados por Dios para separar el tamo o la cizaña del trigo. Nuestro orgullo, egoísmo, malas pasiones y amor de los placeres mundanales deben ser todos vencidos. Y si la manera de vencerlo es por la prueba, adivina, ahí llega la prueba. Ahora terminamos con la cita que compartimos inicialmente, que era el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, y también es el llamado de parte del cielo, no de parte mía, es de parte de Dios quien te dice en esta mañana lo que dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, ¿palabras de quién? Palabras de Cristo Jesús mismo. Cristo Jesús mismo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Vuelvo a Filipenses 4, 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestras peticiones con ruego, ¿sí? Con gozo, con acción de gracias. Les voy a contar algo. Nuestro Señor Jesús está enfrente de la tumba de Lázaro. Y nuestro Señor Jesús amaba a Lázaro. Porque la Biblia dice que él era el amigo que él amaba. Era su amigo, era su panita, para él era especial, era su familia. Exacto, hermano. Y él se para ante la tumba y él hace algo antes de orar el milagro. Él ora y ¿qué dice en la oración? Cuando él ora dice: Señor,
antes de pedir el milagro, antes de hacer el milagro, él dice: Señor, gracias. Gracias porque sé que me escuchas. Y a lo que da gracias, pide el milagro. ¿Y el milagro qué? Ocurre. Filipenses dice que esos pedidos elevémoslos con acción de gracias, creyendo que Dios va a obrar. ¿De qué manera? Eso es lo que no tenemos la certeza. Pero de que va a obrar en el tiempo de Él, a la manera de Él, pero Él va a obrar. Y cuando usted lo cree, pasa lo que dice el versículo 7, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esta misma paz de la que está hablando Cristo en el versículo 33 del capítulo 16. Esta es la paz que yo quiero brindarles, dice Jesús. No tengan miedo. ¿Cómo sigue diciendo el texto? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Quién lo dice? Cristo. No se sorprendan, hermanos. Si en este momento de su vida usted tiene una prueba, o tiene miedo, o está enfrentando algo que usted no encuentra una salida, hoy recuerde que todo hace parte, primero, de un conflicto en el que estamos metidos. Segundo, de un proceso que te demuestra que Dios está al control, con la finalidad de una transformación para honra y gloria de Dios. Y sonríe, que con Dios la vida es más bella. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a terminar con el himno número 360, que se titula En Jesucristo. Vamos a arrodillarnos, y quienes no, permaneciendo de pie. Oremos. Maravilloso Dios, amante Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu palabra, amado Dios. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Has tenido misericordia de nosotros y estamos aquí, esforzándonos por agradarte, por servirte, Señor. Y eso es una obra que hace tu Espíritu Santo en nosotros. Por eso te damos gracias. Queremos entregarnos a ti, entregar cada situación que estemos enfrentando, que solo tú conoces. Pero hoy aprendimos, Señor, que no debemos sorprendernos, que somos blanco del enemigo, pero tú nos proteges y nos guardas. Y si permitiste la situación que sea que estamos enfrentando, es con un propósito, y tarde o temprano nos darás la victoria. Úngenos con tu Espíritu Santo para sentir el deseo ferviente de conocerte más, de relacionarnos más contigo, de pasar más tiempo contigo, amado Dios, para crecer, Señor, espiritualmente y estar listo para las luchas y las batallas que debemos enfrentar. Te damos gracias, Señor, por tu amor, porque nos amas y nos llamas tus hijos. Gracias por tus cuidados. Nos entregamos a ti en este resto de Santo Sábado, pidiendo la bendición y la protección de tus santos ángeles con la compañía y la guía de tu Espíritu Santo, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente tú te la mereces. Gracias, Señor, y nos entregamos en ti al salir, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios me les bendiga enormemente y muchísimas gracias por la invitación. Dios me les bendiga.